muchísimas gracias del otro lado. Muy buenas tardes, nuestros queridos amigos de todas partes. Tenemos hoy un lujo especial, que es el doctor Horacio Limongelli, nuestro amigo. Horacio es mastólogo, es cirujano, tiene además una gran experiencia en áreas como la obstetricia y además hoy día dirige el servicio de la Clínica San Camilo. Horacio además es un batallador de hace mucho por cambiar las circunstancias con respecto al cáncer de mama. Está involucrado con un número de fundaciones al respecto y además es uno de las pocas personas con la sensibilidad y la profundidad a la vez para buscar, aún después de una ilustre carrera esforzada, nuevas cosas, tecnologías emergentes y nueva evidencia científica de que hay una manera mejor para el futuro próximo. Así que, Horacio, bienvenido, compadre. Gracias, Ernesto, por haberme invitado a participar de este lugar. Y bueno, yo te puedo brindar mi experiencia en el tema y charlar acá con todas las personas que estén del otro lado y charlar un poco de lo que es el cáncer de mama, el cáncer ginecológico en general. Bien. ¿Cómo estamos de oído? Porque puede ser que se roce un poquito. Estamos bien. Ahí una de las cosas que yo quería plantearte en inicio es, tenemos algunas imágenes que estuvimos viendo antes. La documentación ahora, en términos epidemiológicos del cáncer, ha crecido mucho. Tenemos mucha data ya de todo el siglo XX y lo que va de este siglo. Y hay varias imágenes, quisiera ver una de las primeras, por favor, que es cómo la incidencia de cáncer va en continuo aumento. Esto es una estimación, esto es a lo largo de los últimos 120 años, pero claramente, desde que hay data mucho más robusta mundial, de 1975 a la fecha, o sea, la incidencia proyectada va a ser además mucho más grande. Es decir, que estamos frente, esta imagen, este tipo de proyección estadística nos muestra que estamos frente a un problema, yo te diría global, es una suerte de epidemia global, ¿no? ¿Cómo lo ves? Una vez en una charla yo dije que el cáncer era una epidemia, por lo cual me dijeron de todo. Eras un alarmista. Que era un alarmista, pero siempre pensé que algo de razón tenía. Y especialmente con el tiempo, con todos estos años de ejercicio profesional, cada día veo un incremento más importante del cáncer, especialmente tanto en mujeres jóvenes como en mujeres muy viejas. Digamos que hace unos cuantos años atrás, ver cáncer en mujeres jóvenes era una cosa no habitual. Una rareza, claro. Ahora, cada día, vemos mayor cantidad de cáncer en mujeres jóvenes, en general, cada vez más importantes. Wow. O sea que esta incidencia que está registrada, creo que incluso hay una imagen por ahí de la incidencia incremental del cáncer infantil. Esta incidencia que tú dices es una incidencia neta, no tiene que ver con el crecimiento de la población mundial, sino... No, muchas veces los oncólogos me han dicho que el cáncer se ve más porque mejoraron los elementos de diagnóstico. Y yo creo que no es porque mejoraron los elementos de diagnóstico. Yo creo que hay más cáncer. Absolutamente. Por un montón de factores externos que inciden en la persona actualmente. Cada vez es más difícil vivir, cada vez hay mayor factores que acompañan y que generan este tipo de problemas. Entonces, yo creo que el aumento del cáncer se debe en forma importante a la alimentación, a los trastornos de la industria alimenticia o las cosas que hace la industria alimenticia, también a problemas emocionales importantes. Tu esposa es psicooncóloga además, ¿no? Mi esposa es psicooncóloga y tiene un equipo de psicooncólogos que trabajan muy bien.
y que saben contener en forma muy importante al paciente con cáncer. Pero te digo que los factores emocionales para mí son muy importantes como cofactores agregados. Especialmente hay hechos de vida que de alguna u otra manera actúan, sobre todo en la inmunología, haciendo una depresión de la misma para que la célula oncológica pueda desarrollarse en forma ya irrestricta. Sí. Irrestricta. Sí, hay una evidencia que hay documentado, nosotros tenemos en una de las publicaciones anteriores. Esto ya lo demostraron hace muchos años nuestros amigos canadienses, que hicieron un trabajo importante demostrando el efecto sobre la inmunología de los factores emocionales. Sí, ahora hay una muy fuerte rama, la psiconeuroendocrinología. Y te digo más, hay una tabla del año 1950, que es una tabla de sucesos de vida. No me acuerdo exactamente quién es el autor, pero esa tabla tiene cada una tiene un puntaje. Sumado esos puntajes, cuando sobrepasa, creo, 200 o 300 de esos puntajes, tenés que vigilar más al paciente porque es muy probable que en algún momento haga una enfermedad grave. No te digo cáncer, pero te puede hacer otra enfermedad de otro tipo. No, claramente hay una correlación. Te decía que hemos visto y chequeamos esa documentación, la cantidad de diagnósticos virtualmente se duplica, diagnósticos de cáncer y otras patologías severas, se duplica en los 6 meses siguientes a una pérdida muy profunda y sensible como la muerte de un ser querido, o la mudanza de país, o el fracaso de una compañía donde uno tenía, o su empresa, o lo que fuera, ¿no? Eso yo lo he visto muy importante con cáncer de mama. El sentimiento de soledad de la paciente lleva a un problema de depresión del sistema inmunológico, sin ninguna duda. Y otra cosa que no había visto hace muchos años y lo empecé a ver ahora, es en personas de más de 84, 85 años, cuando ingresan a un instituto, la soledad que genera eso entra en una depresión profunda, una depresión del sistema inmunológico, y aparece cáncer de mama, que uno pensaba, bueno, mujer mayor de edad generalmente son cánceres de mejor pronóstico, tipo luminal A. No, señor, cada vez hay más cáncer triple negativo o HER2 positivo en pacientes mayores de 85 años. Déjame poner en contexto para explicar para la audiencia que no esté técnicamente formada. Triple negativo se refiere el doctor Horacio a que no son las células testeadas por citología, no son sensibles a estrógenos, a progesterona, ni tampoco tienen... Cuando yo clasifico un tumor de mama, aparte de hacerle la biopsia correspondiente, en la pieza analizamos fundamentalmente receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2 y Ki67. Los receptores de estrógeno positivos y HER2 negativos nos da el luminal A. El Ki67 nos permite observar el grado de proliferación celular. Entonces tenemos luminal A con receptor de estrógeno y progesterona positivo y HER2 negativo. Cuando tenemos receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo y HER2 positivo, tenemos los luminales B HER2 positivos. El receptor de estrógeno y progesterona negativa y HER2 positivo es el HER2, y cuando los tres son negativos es el triple negativo. El mejor pronóstico y la mayor cantidad de cáncer están en el luminal A. Y el peor pronóstico está
está en el triple negativo. Claro, no susceptible de constricciones de terapia hormonal específicamente. Como no son sensibles a hormonas, sacarle o poner disruptores antihormonales, conocidas drogas, no da el mismo resultado. Tú me contabas de una cosa muy interesante que después quiero que describas, que es cuál es el futuro. Hace ya mucho que está estancada la oncología convencional en sus procederes. En mi opinión, digamos, el análisis epidemiológico, hay algo así como un 1%, medio por ciento, 1% anual de decremento en la mortalidad, pero esto se debe a diagnósticos un poco más tempranos y a mejores cuidados de la fase terminal. Hay razones detrás de esta opinión, ¿no? Pero lo interesante entonces es cuál es, y quiero que escuchen a Horacio, cuál es su visión de cuál es la salida, o sea, cómo vamos hacia un mundo sin cáncer, cómo llegamos a un mundo sin cáncer desde acá, ¿no? La mejor salida hacia un mundo sin cáncer es mejorar la prevención y el diagnóstico precoz. Claro. Mucho antes de lo que hoy lo estamos encontrando. Sí, por ejemplo, todo el mundo habla, vamos a prevenir con la mamografía, con el Papa Nicolau, vamos a prevenir con las endoscopías digestivas. No vamos a prevenir nada, vamos a hacer diagnóstico precoz. Es decir, vamos a tratar de encontrar el cáncer en su mínima expresión. Entonces, evaluemos la patología mamaria. En la patología mamaria, generalmente como método de screening tenemos la mamografía. La mamografía da las mínimas lesiones, son las microcalcificaciones. Para que se produzcan las microcalcificaciones, es decir, ustedes saben que hay dos tipos de microcalcificaciones, unas que son homogéneas y puntiformes, que esas no son peligrosas. Las que son peligrosas son las heterogéneas con diversas formas. Esas últimas son producidas por fenómenos de necrosis. Para que haya fenómenos de necrosis, ya tiene que haber un volumen tumoral más o menos importante para que ya la apoptosis celular marque la necrosis y eso produzca la calcificación, que nosotros lo interpretamos como en microcalcificaciones como un diagnóstico precoz, pero ya pasaron unos años desde el inicio hasta que aparezca este fenómeno. Dentro lo quiero instalar para que ustedes entiendan cómo piensa Horacio. O sea, él está aludiendo, y veo sus manos puestas, a un esquema lineal muy interesante que tú explicas además, que es inicio, progresión, diseminación. Nos está fallando. Si podemos subir una imagen, por favor, para que después Horacio pueda tener un apoyo para esto. Hay una imagen sobre la estimación de nuevos cánceres de mama por grupos etarios. Lo que es interesante en este caso es que el grueso de la patología se está produciendo entre los 40 y los 80 años y entonces, por lo que tú planteas, tendríamos que tratar de alguna manera de adelantarnos a este asunto para que no se produzca todo esto, o sea, adelantarnos en una fase mucho más temprana, ¿no? Fíjense que nosotros en la Argentina empezamos la mamografía de detección. Les voy a explicar qué es mamografía de detección. Mamografía de detección es en una paciente que en el examen es totalmente normal hacerle una mamografía para encontrar las lesiones no palpables. Eso es mamografía de detección. En la Argentina empieza a partir de los 40 años. Y a veces en pacientes que tienen antecedentes cargados, y que pueden tener mutado el BRCA1 y el BRCA2 a partir de los 35 años. O sea, mamografía a partir de los 40, pensé que era un poquito más tarde en Argentina, 45, no, 50. En la Argentina a partir de los 40. Ok. Es una indicación. Ahora te voy a explicar otra cosa. En Estados Unidos y en otros países a partir de los 50. ¿Por qué esa diferencia de 10 años? La Task Force, que es una entidad de los Estados Unidos, dice que lo conveniente es empezar a los 50 años. ¿Por qué? Porque entre los 40 y los 50 podemos detectar alrededor de 30% de carcinomas con mamografía. Pero
podemos mandar a operar un 50%. Falsos positivos. Falsos positivos. Entonces, por eso la recomiendan a partir de los 50. En la Argentina nos parece importante ese 30%, por eso empezamos a los 40. Pero, a mi manera de ver, queda una área muy importante de pacientes que sería muy conveniente evaluar con otros métodos que nos permitan un diagnóstico precoz. Claro, claro. Y en lo posible, buscar, no te digo al inicio, porque el inicio de un cáncer son pocas células que son neoplásicas y que viven de las células que están alrededor. Cuando la célula necesita crecer más, pide asistencia a los vasos sanguíneos que pasan por ahí para que les lancen nuevos vasos que se llaman neoangiogénesis para que pueda crecer. O sea, fíjense, del inicio a que llega la angiogénesis, a que se va desarrollando un tumor, ¿cuánto tiempo pasa? Entonces, años puede ser incluso, ¿no? Pueden pasar cuando años. Un tumor tiene 1 centímetro de diámetro y tiene necrosis en el núcleo, ha pasado mucho tiempo. Lo que dicen, cuando un tumor es palpable, ya tiene 8 años. Bueno, ahí yo quiero que aprovechen esto que acaba de decir Horacio, porque la repercusión de esto es muy importante. La cuestión del autoexamen de mama, que en algún momento nos parecía una cosa interesante, indicada, resulta, a la luz de la evidencia objetiva, científica, muy inadecuada, es tarde. Para cuando uno puede palpar un tumor, dice Horacio, ya es tarde. Ya tiene 8 años. Les llamo la atención sobre el hecho de la necrosis que planteaba el doctor, porque la necrosis, usualmente en el núcleo, evidencia una crisis energética de los tumores. Es una cuestión metabólica específicamente, porque la tasa de crecimiento de la frontera externa del tumor es más grande que la capacidad logística de llevar nutrientes por medio de la ruta sanguínea al interior. Es muy interesante esto, es muy interesante las implicaciones, ¿no? Y un método, eso es otra cosa importante, un método para que sea puesto como screening, tiene que ser un método que no dependa del operador. La mamografía no depende del operador. Entonces puede ser un método de screening. Pero ya sabemos, se hace a partir de los 40 y ya pasó cierto tiempo desde el inicio del cáncer. Óyeme, ¿y qué opinión tienes entonces de herramientas que dependen de software, que no dependen del operador, que no depende de la subjetividad del que analiza la placa y sean no invasivas? Hay algunas interesantes, ¿no? Todos dicen, no, pero tenemos la ecografía para hacer en eso. Y les voy a explicar por qué no. Porque la ecografía es dependiente del operador, de quien la hace. Y vamos a encontrar distintos tipos de operadores que van a estar más o menos apurados, van a ser menos o más sutiles en los diagnósticos y se les van a pasar muchos diagnósticos. Entonces, no es un método ideal para el screening o para en mamas sanas ver si encuentran algo. Sí es excelente para cuando se marca un lugar, por ejemplo, la mamografía detecta un signo mínimo que es un posible cáncer, con la ecografía seguramente se va a detectar, porque sabemos el lugar exacto y dónde buscar. Entonces el operador se va a dedicar a esa zona. Claro, de todas maneras, la resolución óptica del mamógrafo convencional, con la radiación y todo esto, además de que hay alguna evidencia incipiente de que puede ser lesivo en sí mismo, porque irradia un tejido muy sensible, ya es un poquito grande, o sea, la resolución óptica del mamógrafo ya para cuando puede captar algo ya ha pasado un poquito más de tiempo. Sí, o sea, pasa tiempo, pero te digo para qué nos puede servir la ecografía. Es una herramienta diagnóstica importante. Nosotros con Ernesto estamos evaluando un nuevo método que, como recién empezamos, pensamos y estamos muy entusiasmados que este nuevo método nos puede dar muchísimas satisfacciones y nos puede meternos
en ese espacio que es desde el inicio al crecimiento. Ese espacio, este método nuevo, que se llama termografía infrarroja, y que vamos a comenzar, ya hay mucha gente que ha comenzado, y que ya hay diagnósticos y hay trabajos de investigación que están hablando de una importante especificidad y sensibilidad. Y bueno, eso nos tiene muy entusiasmados, y ver la posibilidad de poder hacer el diagnóstico en primer progresión, en la primera etapa del cáncer, lo cual nos va a permitir realizar una serie de terapias que son muy atractivas de hacer. Claramente, claramente. Yo quiero hacer después una vuelta sobre un proyecto que tiene nuestro centro con el doctor, con Horacio, que tiene que ver con, bueno, no quiero adelantar, pero es un interesante proyecto que se le ocurrió justo a Horacio para cambiar, mover las cosas, aproximar el futuro. Hay un artículo, la importancia enorme que tiene esto es que hace muchas décadas que la oncología convencional, que significó un formidable avance, un formidable progreso en la medicina del siglo XX, a la mitad del siglo XX hacia acá, está estancada. Entonces, de algún lado nos estamos planteando todos, ¿desde qué lado, basado en la evidencia, puede venir un cambio rotundo que destierre el cáncer para siempre? Hay que desearlo, los americanos le dicen el moonshot, ¿no? ¿Desde dónde va a venir? ¿Desde qué área de la medicina basada en la evidencia? De la ciencia estricta va a venir las próximas innovaciones para esencialmente hacer con el cáncer lo mismo que hicimos con la polio, con el cólera, con la sífilis, con la lepra, es decir, extinguirlo, ¿no? La tuberculosis, ciertamente. Hay un artículo de Clifton Leaf, que fue un artículo tremendo, en la revista Fortune, que se llama ¿Por qué estamos perdiendo la guerra contra el cáncer?, decretada por Nixon unas décadas antes. Bueno, ¿y cómo ganarle? ¿Qué hacemos para ganarle? El discurso triunfalista de la guerra contra el cáncer es interesante, como esto de la mentalidad bélica, ¿no? No nos dio grandes resultados. Y es por el lado de estas herramientas que plantea nuestro doctor amigo, que podemos hacer realmente acudir allí cuando todavía es una cosa incipiente, una pequeña semillita incipiente, que detectamos, por ejemplo, por una ingurgitación diferente de los vasos sanguíneos de la mama, en este caso, y podemos hacer, con un cirujano capaz, como Horacio de la mano, una resección limpia, sin que haya metástasis a distancia y todo esto, ¿no? Contanos un poquito, Horacio, ¿cómo es tu idea de bajar, digamos, de hacer que sea nada más que una cuadrantectomía en lugar de la mastectomía radical? Es decir, ¿qué tendríamos que hacer metabólicamente o farmacológicamente para llegar antes? Bueno, yo creo que debo ser uno de los pocos sobrevivientes que hizo mastectomía radical. Y ya se dejó hace muchísimos años de utilizar, pasó a hacer después mastectomías subradicales, después vino la época de la cuadrantectomía con vaciamiento axilar y radioterapia, y en fin, y ahora estamos en una etapa mucho mejor desde el punto de vista de la agresión quirúrgica, que es la resección tumorectomía con márgenes. Tiene que haber márgenes para estar seguro de que el tumor ha sido extirpado totalmente, y la investigación de un solo ganglio, que es el ganglio centinela. Si ese ganglio centinela es negativo, se termina la cirugía ahí, y si es positivo, se hace el vaciamiento axilar. Eso es la actualidad de lo que estamos haciendo ahora, pero yo espero, tengo mucha esperanza de que en el futuro sea mucho menor. Qué bueno. Sí, la operación, si ustedes recuerdan, los que nos siguen ya más tiempo, a la que se refiere Horacio, es la infame operación de Halsted, ¿no? Sí. Implicaba sacar el pectoral, toda la mama, hasta incluso huesos. Bueno, era una cosa. Era resección de los dos pectorales, resección de toda la mama,
y el vaciamiento completo. Esa era la operación de Halsey. Alguien Después, alguien suprarradical. planteó hacer exploración de la cadena mamaria interna y extracción de los ganglios de la mamaria interna, sin ningún éxito. Qué bárbaro. Hasta que vino un francés, Spitalier, y dijo que él hacía años que estaba haciendo una operación que era la cuadrantectomía y el vaciamiento axilar. Y todos lo miraron mal y le dijeron evidencia. De todo. ¿Y cuánta experiencia tiene? Cuando dijo los casos, se murieron todos. ¿Eran unas docenas o eran más? Enorme. Así que era un hombre con mucha experiencia y ahí fue un cambio, cambio fundamental. Es interesante esto, para cuando lo dijo Spitalier, esto me lo explicó Horacio, ya tenía, no sé si cientos de casos ya muchísimo. operados exitosamente. Murieron todos los que abogaban la mastectomía como la única operación. Claro. Sí, por suerte, pero a mí me da mucha esperanza también como a ti, en términos como historiógrafo, como enamorado de la historia del conocimiento, de la evolución dialéctica del pensamiento médico, ver que una cosa tan robusta, descrita por Halsted en 1894, y que fue el standard of care del cáncer de mama durante medio siglo, más. Hasta el 75. 1975 fue tu última. Fue la residencia, ahí hacíamos mastectomía. Ouch. Bueno, entonces sí que hay esperanza que incluso el actual rígido y venerado sistema de tratamiento del cáncer, el cual fuere, va a tener mejoras. Es decir, si asumimos que la medicina de hoy es mejor que la de ayer, pero peor que la de mañana, te cambia la cabeza. Claro. Hay cosas que hay que ser flexibles los médicos que están mirando. Que hay Lo importante es tener la cabeza abierta a todo lo que sea nuevo. Evaluarlo, por supuesto, que tenga un sustento científico importante. Claro. Y bueno, y tratar de darle lo que he visto también, que va a cambiar la manera de tratar. Especialmente en la medicina convencional, yo te lo dije, que está cambiando de ser la cirugía el tratamiento principal de entrada a cambiarlo por otra cosa. Claro. Bueno, creo que no ha pasado un mes o dos de la publicación de este artículo, donde nos hemos dado cuenta que en los cánceres incipientes de mama, el 70% de los casos son tratables muy exitosamente con estrategias antihormonales y no hace falta quimioterapia. O sea, hemos estado dando quimioterapia inútilmente de más, que no ha mejorado la sobrevida, a un montón de mujeres que no lo necesitaban. O sea que ya se ve esto que tú dices, ¿no? A mí me interesa mucho esta forma de pensar que tú tienes de optimizar, a pesar de tu larga carrera y todo lo que has visto. Sí, uno ya vio de todo. Por eso uno siempre tiene la esperanza de que las cosas sean mucho mejores, ¿no? Bueno, ahora parece que es así, vas a ser escuchado y todos los que pedimos un cambio sistemático, porque lo que estamos detectando nosotros es que el ritmo de la innovación científico-técnica se viene acelerando y se vienen acortando los periodos de modo exponencial, con lo cual entonces vamos a estar recibiendo nuevas y revolucionarias formas de tratar las enfermedades que hasta ahora estaban estancadas, ¿no? Fíjate qué interesante, yo quería compartir con nuestra audiencia un interesante estudio de proyección, que es un estudio básicamente de análisis de cómo venimos, al ritmo actual de mejora de la sobrevida quinquenal, esto es, cuánta gente sobrevive a los 5 años de ser diagnosticados. Al ritmo actual, si no cambiamos nada, hay enfermedades que van a ser curadas dentro de 130 años. Es decir, ¿cuándo se cura el cáncer? ¿Cuándo vamos a curar el cáncer? ¿Cuándo vamos a decir, ok, el cáncer está extinto, hemos resuelto el problema del cáncer? Como pasó con la polio, con la viruela, etc. Bueno, de acuerdo con estas imágenes, con este estudio de proyección, va a tomar decenas de años curar, por ejemplo, el cáncer cerebral va a terminar en el 2071, en tanto que el cáncer de intestino en el 2050, 2049 específicamente. Tenemos cánceres donde tenemos menos suerte, es el cáncer de pulmón, que es en el 2174. Es decir, al ritmo actual, y es muy interesante esta tendencia estadística, esta proyección estadística, vamos a estar, dado que la incidencia está en aumento, y la mortalidad viene creciendo mucho más despacio, tenemos
la realización de lo que tú vaticinaste años atrás. Es una epidemia, el cáncer es una epidemia, sí. es la peste bubónica de nuestro tiempo. Bueno, es en este contexto que yo pienso que estamos todos interesados, incluso este espacio Cáncer y Civilización está dedicado precisamente a explorar estas ideas, porque hay que pensarse a sentar de manera diagonal, como me dijeron hoy, un pensamiento lateral, diagonal, nuevas ideas, para entre todos como cultura, ustedes los médicos, la gente que hace ciencia, encontrar manera de acelerar esta curva, que no nos tome hasta el 2130 curar el cáncer de pulmón, ¿no? Así que, bueno, es muy interesante. Tengan en cuenta que nos están viendo gente de todos lados, muchísimos médicos de toda Europa, de América. Si tenemos suerte, nos están mirando incluso gente de nuestro vecino Uruguay y de todos los países limítrofes. No hay que perder la esperanza. Si Horacio, con todo lo que ha visto, con toda la experiencia que tiene, desde el 75, cuando hizo la residencia hasta acá, no se ha rendido, ustedes los médicos jóvenes, que sé que muchos nos miran, no tiren la toalla. O sea, es necesario mantener una mente ágil, voraz en el sentido intelectual y flexible, y no perder la esperanza. Esa situación de esa determinada cabeza que quiere ver un cambio y que quiere acelerar esta curva. Aquí hay 20 millones de vidas en juego. En la aceleración de estas curvas. La tasa de mortalidad tiene que decrecer de manera veloz. Veloz, ¿no? exacto. De una manera. ¿Qué me quedé pensando en tu abordaje? O sea, tú quieres, en un momento me explicaste ya hace un tiempito, quieres llegar más, o sea, reducir prequirúrgicamente por medios metabólicos y farmacológicos la lesión primaria, bueno, para que no... ¿Cuál es el cut-off point ahí, ¿no? Sí, en este momento la mayoría está optando por el tratamiento neoadyuvante. ¿Podemos hace explicar bastantes años se consideró, Ortobasci consideró que todo paciente que era capaz de recibir terapia neoadyuvante es capaz de recibir, terapia adyuvante puede recibir terapia neoadyuvante. Entonces, los protocolos actuales están rotando a la neoadyuvancia. ¿Para qué? ¿Qué podemos explicar qué es? La neoadyuvancia es implementar el tratamiento oncológico, ya sea quimio, ya sea tratamiento con drogas blanco específicas, tratamiento hormonales, diversos tipos de tratamiento en el tumor primario, es decir, antes de la cirugía, con el fin de encontrar una respuesta patológica completa. ¿Qué significa? Respuesta patológica completa significa que hacer desaparecer el tumor. Entonces, dentro de la resolución del equipo que estamos mirando, ¿no? Y encontraron que los tumores más agresivos, por ejemplo, el triple negativo y el HER2 positivo, son los que mayor cantidad de respuesta patológica completa hacen. Tiene sentido. Casi Mientras más hasta el agresivos 60%. son, Y no solamente eso es lo importante, sino que todos aquellos que hicieron la respuesta patológica completa van a tener muchos años más de sobrevida, libre de enfermedad. O sea, si la intervención prequirúrgica es más enérgica, esto sí tiene un correlato con la sobrevida, porque el cirujano va a encontrar después márgenes más limpios, va a ser más... O sea, la resección con intento curativo, ¿no? Yo, porque soy obsesivo, lo que haría... Queremos que seas así. Hace falta tener un cirujano obsesivo. Es así, ¿no? Tengo una respuesta patológica completa. En general se marca el tumor con clips, entonces lo que va a quedar son los clips, porque la reducción se hace en este sentido, entonces quedan los clips. Yo sacaría los clips y lo analizaría. Hay muchos que ya biopsian la base por punción con mamotón, y si es negativo se queda todo ahí. Después ven el tema ganglionar. El tema ganglionar puede ser hecho con gangliocentinela o muchas veces lo hacen prequirúrgicamente, es decir, si tienen un ganglio que es teóricamente positivo, ya le hacen una biopsia y le dejan un clip
a ese ganglio. Por lo tanto, cuando termina y tiene una respuesta patológica completa, también se saca el ganglio que tiene el clip, aparte del centinela. ¿Tiene sentido hacer la exploración de la base, que probabilísticamente hace menos es una cirugía mínima, claro, lo que tenés que hacer. Sí. Y si eso está bien, es menos probable que haya compromiso ganglionar. Así que es decir, eso y el centinela. La verdad que es un poco técnico, pero es tan fascinante que no quiero dejar de escuchar esto, ¿no? Eso y el centinela sería... Pero sacar para certificar que no haya quedado absolutamente nada del tumor. Ahora, tenemos especial interés en que cuando todos estos fenómenos en detectar lo siguiente: cuando todos estos fenómenos se presentan, en ver qué complejidad tiene esto. Imagínense todo lo que implica todo este fenómeno fisiopatológico, los vasos sanguíneos, los marcadores inflamatorios, las hormonas, todo un complejo. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cuándo podemos, digamos, el sueño más interesante que yo tendría al respecto es hacerlo muchos años antes, hacer una detección, hemos inventado ultra temprana? Ultra temprana es decir, cuando aún no hay una lesión discernible y es apenas verdaderamente el inicio en unos cientos de células. A veces, imagínate que nosotros podamos encontrarlo en una etapa muy temprana. Entonces, a veces podemos hacerlo reducir solamente implementando cierto tipo de terapia que no sea oncológica. Claro. Porque lo encontramos en el inicio. Claro. Algún fenómeno externo generó eso que nosotros tenemos que interpretarlo y tratar de bloquearlo para que eso no se produzca. Entonces, de esa manera podemos lograr que ese tumor se resuelva prácticamente a través de la inmunología solamente. Claramente. Y ojo, que ahora llegan muchos fármacos estimuladores de la parte inmunológica. Claramente. Sí, hay una experiencia muy interesante, incluso con la toxina de Cowley o con extractos de gérmenes piógenos. Es muy interesante. La BCG misma se ha usado para hacer una estimulación inespecífica del sistema inmune, que entonces sale a atacar aquellas cosas que tienen un aspecto que metabólicamente son aberrantes, siempre el metabolismo es la base, y entonces se vuelven ajenas para el sistema inmune. Que usualmente las células cancerosas, para que ustedes entiendan, se dice que evaden el sistema inmune, son nuestras propias células, entonces no representan una amenaza en términos de presentación de antígenos y todo. Esto está muy interesante. Para que entiendan el contexto también, la experiencia que hemos tenido como cultura en las últimas décadas con el cáncer de colon, la emergencia de esta posibilidad de videocolonoscopía, nos enseñó que el cáncer no es una cosa súbita y brusca, sino que hay, como decía Horacio, tiene múltiples pasos, ¿no? Se llama multi-step. El cáncer, la tumorigénesis, es multifactorial, hay muchas cosas que confluyen y toma mucho tiempo. Qué interesante sería si pudiéramos, como dice Horacio, captarlo en un estadio inicial en la base de la escalera y no al final de la escalera, donde hay muchas repercusiones ya sistémicas y todo, ¿no? Aparentemente hay gente que nos quiere preguntar cosas. Interesante pregunta. Nuestro oyente asume que sí, que si las emociones son un factor, bueno, por lo que ha dicho Horacio, y la evidencia muestra que hay absolutamente un factor, acelera las emociones, tal y como ha explicado Horacio, aceleran la eclosión de la enfermedad, ¿no? Es decir, nosotros le damos importancia al tema de alimentación, que es muy importante, y el tema de las emociones también. Y fundamentalmente, el levantar el sistema inmunológico para que ello nos ayude a eliminar el tumor, ¿no? Claro. Le damos importancia a todo, tiene que ser un tratamiento completo para la persona, global. Sí, es fascinante esta perspectiva. Lo primero que se empezó a entender cuando había trasplantes de órganos que requieren, si ustedes se recuerdan, requieren que el hospedero, o sea, el recipiendario de ese órgano trasplantado, no lo rechace. El rechazo al trasplante es un factor muy importante, y entonces se encontró la manera de suprimir el sistema inmune del receptor del trasplante, y lo que se encontró entonces es que había una tasa de cáncer mucho más grande que la esperada,
en medio de un sistema inmune deprimido, lo cual nos llevó a pensar muchos años atrás, muchas décadas atrás, que el sistema inmune efectivamente tenía algo que ver con el control de las células locas que se salían de su tarea y se ponían egoístamente, entre comillas, a hacer de las suyas, ¿no? Hay una cosa para redondear la pregunta que es, si me quedé pensando en, la pregunta es si alguna estrategia biológica, vitaminas, ayuno, etcétera, permite proteger de las emociones. Bueno, la depresión es aparentemente una de las peores emociones asociadas a las patologías más diversas. Repito, en la fase final de la escalera, es decir, es un acelerador de la eclosión final de esta. Hay que ver si la carcinogénesis primaria es emocional. Lo que no tenemos es una explicación mecanística, pero puede ser dicho que algunos nutrientes, por ejemplo, la fenilalanina y la piridoxina, se juntan para formar norepinefrina y dopamina, y puede ser, hemos visto que cierta nutrición o cierta ingeniería nutricional levanta mucho el ánimo, de hecho. O sea, la combinación de fenilalanina y piridoxina es más fuerte que los antidepresivos comunes, como la imipramina y otros, pero por varios cuerpos. Hay signos hay signos psiquiátricos de deficiencias nutricionales, de B12, ciertamente hay signos claros de depresión por faltas de vitamina B1 y riboflavina y B2, tiene todo el sentido, para redondear esa pregunta, de que uno esté cubierto de esta batería biológica. Y sí, la manera sería, no sé cómo podemos gobernar el mundo externo, no podemos, pero uno puede gobernar cómo se siente, bueno, ¿no? Por lo menos tratar de no repetir las mismas condiciones que nos llevaron al primer proceso. Claro, claramente. De alguna manera es posible que se sabe que es mucho más fácil enfrentar cualquier evento adverso emocional si uno está bien nutrido, en el sentido, vamos a decir, molecular del término, ¿no? En el caso de los tumores triple negativos, que no son susceptibles a tratamiento hormonal, ¿qué plantean que se puede hacer para mejorar la sobrevida? En este momento, los triple negativos, que son los de peor pronóstico, están tratados con quimioterapia, y lo que buscan es lo que buscan es la reducción total del tumor a través de la quimioterapia. ¿Prequirúrgico, posquirúrgico? ¿Cómo? ¿En qué? Es neoadyuvante. La neoadyuvancia es lo que se viene en este momento, y yo te diría que los cirujanos podremos tratar tumores hasta los 2 centímetros en forma primaria quirúrgicamente, y después le tenemos que dar paso a la neoadyuvancia. Claro. Creo que lo más lógico, especialmente con todos los resultados que hay en este momento. Claramente. Ok, ¿qué más? La pregunta dice, ¿tienen los genes alguna influencia en el desarrollo de cáncer de mama? Hay familias que tienen principal tendencia a hacer un cáncer de mama, especialmente en aquellas personas que tienen mutado el BRCA1 y el BRCA2, que son supresores estos facilitan la reparación del ADN. Cuando están mutados, pierden su capacidad de reparar el ADN, entonces las pacientes que lo tienen mutado tienen la posibilidad de desarrollar un 85% de cáncer de mama y un 45 a 50% de cáncer de ovario. Por eso está la famosa operación de Angelina Jolie, que ella tiene mutado BRCA1 y BRCA2 y determinó hacer la mastectomía bilateral profiláctica y la extirpación de los 2 ovarios. All right. Sí, ahí no hay que perder de vista, con esta interesante explicación de Horacio, que también o sea, la forma biológica definitiva, el destino biológico definitivo es un interjuego entre los genes y el ambiente, y ahí hay una doble pendiente, ¿no? Es decir, claramente hay estudios fascinantes de gemelos univitelinos, gemelos idénticos, donde expuestos a diferentes estímulos ambientales,
se manifiestan, el fenotipo termina siendo diferente y se manifiestan o no sus genes, que son los mismos, en función de los estímulos que hayan recibido a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, así que no hay que perder la esperanza. Y estos pacientes que tienen síndromes hereditarios son alrededor entre el 10 y el 12%. Los demás son todos adquiridos. Claro. Así que personalmente voy a dar mi opinión sobre el tema. Yo tengo muy claro el tema de la mutación del BRCA1 y del BRCA2 con respecto a los tumores de ovario. Yo personalmente espero a que la paciente que tiene antecedente de cáncer de ovario y que tiene mutado el BRCA1 y el BRCA2 cumpla sus deseos de descendencia y después le hago la oophorectomía bilateral. Ahí no tengo ninguna duda, porque el cáncer de ovario sigue siendo el talón de Aquiles de la ginecología. Sí. En general lo encontramos en forma avanzada. Entonces, como es un tumor mortal, prefiero en ese caso hacer la profilaxis y sacar los 2 ovarios. En el otro ya es más personal del paciente, porque someterse a una mutilación bilateral, a pesar de que se haga la reconstrucción, ya es una cosa personal. Sí. Así que yo ahí no insisto demasiado. Sí insisto demasiado en lo otro. Claro, el cáncer ovárico igual, incluso en las estrategias nuevas como las de nuestro centro, también son de peor respuesta. Te debo unos números más concretos, porque tenemos una casuística muy baja, una N muy baja, pero sí, son pobres, responden pobre a las constricciones metabólicas. Quizás en nuestro caso porque ya vienen fallados de otros muchos tratamientos previos que bajan la sensibilidad, como la quimioterapia previa fallida, baja la sensibilidad a otras intervenciones metabólicas, inmunológicas, etc. Esto es de enorme importancia porque recordemos, con lo que ha dicho Horacio recién, que el cáncer de ovario, que viene, básicamente tiene, en 1975 tenía 36% de sobrevida a 5 años y ahora en el 2008 tiene un 43%, es decir, va a terminar a este ritmo de mejora de la mortalidad, va a terminar de curarse en el 2138, con lo cual no es un futuro promisorio, o sea, algo hay que hacer para cambiar radicalmente el ritmo de innovación, el ritmo de mejoría de nuestro control sobre la enfermedad oncológica, ¿no? ¿Qué otra cosa? Una persona pregunta sobre la relación entre el embarazo como protector del cáncer de mama, si es solamente la protección que existe, que está solamente cuando está embarazado, o haber quedado embarazada varias veces, confiere una protección vitalicia. Les voy a explicar cuál es la probable causa. Ustedes saben que los estrógenos tienen mucho que ver con el cáncer de mama. Mientras está la mujer embarazada, tiene menor cantidad, se segregan muchas hormonas, pero tiene menor cantidad de estímulo estrogénico. La lactancia también es importante porque la lactancia también baja la incidencia del cáncer de mama. O sea, cuanto más tiempo, más embarazo tuvo la paciente, menor posibilidades tiene o tiene menos riesgo de tener cáncer de mama. Eso es totalmente correcto. Claro, como también la menarca tardía, o sea, mientras más tardío es el comienzo de los ciclos menstruales, también tiene menopausia precoz, menopausia tardía también es un factor de riesgo. Claro. La menarca precoz también es un factor de riesgo. Todo lo que pueda generar mayor cantidad de estrógeno son factores de riesgo. Claro. Claramente. Es interesante, o sea que sí, y los estudios son unánimes, las multíparas, las personas que han parido, mujeres que han parido muchas veces, tienen muchísima más protección de por vida contra el cáncer de mama, ¿sí? La pregunta es, perdón, si el anticonceptivo es un factor de riesgo. Okay. Y la administración prolongada de anticonceptivos todavía no es un hecho que está demasiado bien estudiado, ni hay estudios que digan que los anticonceptivos administrados durante muchos años tienen alguna incidencia en el cáncer de mama. A mi manera de ver, después de tratamientos como estoy viendo ahora, de
más de 10 años de anticonceptivo, porque las chicas empiezan muy jóvenes. Y el hecho de frenar el anticonceptivo durante unos pocos meses no es una cosa que sea efectiva. Yo pienso que después de un tratamiento muy prolongado, el anticonceptivo puede ser dañino, especialmente no tanto en los problemas del cáncer, sino en otros problemas de alteraciones de la coagulación. Las chicas que tienen trombolisis o la gente que tiene trombofilia no deben tomar anticonceptivos, porque eso genera muchos procesos tromboembólicos. Claro. Así que, especialmente con los anticonceptivos que tienen trosperinona. Los que tienen trosperinona son los que mayor riesgo de trombosis tienen. Y en tu experiencia ya desde tantos años trabajando justamente con patología femenina y todo, ya que estamos, tú recomiendas a las generaciones más jóvenes qué método anticonceptivo. Perdonen que hago yo una pregunta, pero lo tengo acá, lo quiero aprovechar. Métodos anticonceptivos hay muchos. Hay métodos hormonales, métodos de barrera, que son los más usados. Por supuesto, hay métodos que no los pueden usar las chicas jóvenes, pero sí lo pueden usar chicas que han tenido ya familia, ¿no? Por ejemplo, el dispositivo intrauterino de cobre, generalmente esos dispositivos tienen afinidad por ciertos gérmenes que te pueden hacer una obstrucción de las trompas. Sí, los dispositivos que tienen hormonas, esos dispositivos que tienen hormonas, que tienen un gestágeno, no está demostrado que generen el mismo efecto que los sistémicos. Los que tienen cobre. Tú dices lo del DIU. DIU. Es que decías comparado contra el otro DIU. Ya. Entonces, esos sí son aptos para poner en una chica joven. Más joven, está muy bien. Bueno, escucharon, ¿no? Y después, bueno, los métodos de barrera que son interesantes, que se pueden utilizar, y hay otros métodos que son definitivos, que son para aquella pareja que ha decidido no cerrar la fábrica por reparaciones. Sí. Hay un método más contraceptivo que no mencionaste, que es el método policial. En China, por un edicto imperial, básicamente dijeron simplemente planifiquen, ustedes no sé qué van a hacer, pero no tengan más hijos, porque si tienen más de un hijo por pareja, se van al campo a trabajar. En China. Bajó como, se calcula pero están por modificar, me parece. Sí, pero bajó como 300 millones. Porque en China creo que tienen un índice de pobreza de menos del 2%. Sí. Está 2 o 3%. Sí, en inglés es One Child Policy, la política de un hijo por pareja, y funcionó, pero no sé cuál es, habrá que preguntarle cómo lo hicieron, pero es un método policial de contraceptivo. Es un método. Preferimos otros más divertidos. Horacio, querido, es un placer tenerte, cada vez que te veo es una maravilla. Un placer haber venido y hablar con vos y charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia. Nos vemos. Aku tuyuran motivu ulur sulit.